primero primaria, secundaria y la tesis sería universidad. Sí. Y con eso, profesor, ¿de qué manuales nos están, tiene referencia todas las ideas que nos están dando de Hegel? Porque, De la sí, fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. Esos son los dos libros más importantes de Hegel. no, La sí, pero, fenomenología. o sea, el que ha hecho el manual ha leído directamente a Hegel o ha leído el manual de otra persona que ha leído de Hegel. No, todos hemos estudiado filosofía y todos hemos leído a Hegel. Sobre Usted, eso se hace. usted también leyó directamente la fenomenología. Sí, en la universidad, así como ustedes en la universidad van a estudiar bastante matemática, nosotros hemos estudiado todos los filósofos más importantes. Es normal. Ay, yo pensaba que habían ¿cómo se llama? Pensaba que habían tomado de manuales que ya No, habían no, hecho otros filósofos. Ah, no, no. Ok, sí, André. sí. Sí, porque Voy, se voy suele a hacer compartir mi pantalla. la referencia que Sí. Hegel es muy complicado y se le suele malentender. Mm, sí, pues, ya. Voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Se ve la pantalla, no, muchachos? Buenas tardes, profesor, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, ahora sí están viendo el PPT, ¿no? El PPT que nos toca esta semana. A ver, mientras van entrando, vamos a comenzar. Voy a ampliar mi PPT para que lo vean todos al 100%, ¿no? Ahí está. Entonces, muchachos, vamos a continuar con lo que es la historia de la filosofía occidental. La semana pasada habíamos terminado lo que era la filosofía moderna con Immanuel Kant, y ahora, y habíamos comenzado, ¿no?, lo que era la filosofía contemporánea con el idealismo alemán de Hegel. Y ahora ya nos encontramos estrictamente en el siglo XIX, y en este siglo XIX vamos a ver dos corrientes filosóficas muy importantes. La primera, como ya conocen, es el positivismo de Comte, y la otra es el materialismo histórico de Marx, ¿no? Aunque comúnmente ustedes saben que se conoce como marxismo, ¿no? Pero miren, para entender este siglo XIX, que es el siglo en el cual se desarrolla tanto el positivismo de Comte como el materialismo histórico de Marx, hay que entender dos factores importantes que suceden, que han ocurrido en este siglo XIX. El primer factor es un factor que tiene que ver con el ámbito político y social, porque en este siglo XIX la burguesía ya ha terminado de consolidar su poder político y económico. Su poder económico la burguesía lo había consolidado justo en esa época del Renacimiento hasta el siglo XVII, ¿no? Tenía mucho poder económico, y ya a partir del siglo XVIII la burguesía comienza a consolidar su poder político. Ya para el siglo XIX, la burguesía ya controla, o mejor dicho, gobierna los estados modernos. Gobierna los que se van a conocer en ese momento como los famosos estados democráticos, que se basan en la idea de Kant, que es el famoso republicanismo, ¿no?, donde hay una constitución que va a respetar, por ejemplo, los derechos fundamentales de las personas, y que los estados democráticos, digamos así, modelos en el siglo XIX,
Va a ser Francia en su momento, pero principalmente lo que es el Estado norteamericano, ¿no? Producto de esta famosa revolución de las 13 colonias, ¿no? Pero incluso, miren, en este siglo XIX, a pesar que los burgueses ya gobiernan los estados democráticos, también gobiernan estados donde todavía persiste la nobleza, ¿no? Donde todavía hay monarquía. Como por ejemplo, el gran ejemplo es Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra, digamos así que entre burgueses y nobles llegan a un acuerdo y se instaura a partir de ahora estados monárquicos parlamentarios, ¿no? Estados monárquicos parlamentarios, donde el rey no gobierna, ¿no? Por eso surge esta famosa frase, el rey reina pero no gobierna, y quienes gobiernan van a ser pues el parlamento, ¿no? Que va a estar pues confeccionado por varios pues burgueses, ¿no? Que son los que van a postular a las elecciones y ganar pues eh, un escaño en el parlamento inglés, ¿no? Es decir, se dan cuenta que en el siglo XIX no solamente los burgueses dominan los estados democráticos, sino también los estados monárquicos parlamentarios. ¿Sí? Y lo más importante de todo esto es que la burguesía en el siglo XIX, ya con poder económico, poder político, instaura definitivamente su sistema económico. Su sistema económico es el famoso sistema capitalista. Y para el desarrollo de este sistema capitalista, ¿no? Que va a ser el sistema capitalista que hasta ahora dura, ¿no? Que hasta ahora dura, los burgueses van a crear, ¿no? Van a construir grandes fábricas capitalistas, ¿no? En todas las ciudades europeas, por ejemplo, se van a crear grandes fábricas, donde van a trabajar, donde va a ser mano de obra barata, esta nueva clase social llamada el proletariado, ¿no? La clase obrera. ¿Y quiénes la conforman? La conforman no solamente hombres, no solamente varones, sino también mujeres, niños y ancianos. Todas las personas de cualquier edad van a trabajar en estas fábricas capitalistas, donde van a trabajar no 8 horas como la CEPREUNI, sino más, 10, 12, 15, 16 horas diarias. Y si te enfermabas o no podías ir a trabajar por motivos familiares, por ejemplo, simplemente te botaban y te reemplazaban por otro que incluso cobraba mucho menos por tu trabajo. Es decir, en esta época donde el capitalismo se instaura como sistema económico, gracias a la burguesía, no existía pues derechos laborales. Esa fue la razón que llevó, por ejemplo, a Marx a reflexionar sobre el sistema económico y social, lo que se va a conocer pues en el materialismo histórico. Pero otro factor importante para entender estas dos corrientes se da en el ámbito de la tecnología y de la ciencia, en el ámbito científico y tecnológico, digamos así. En el ámbito tecnológico, el siglo XIX es muy rico en dos revoluciones, que son conocidas como la primera y la segunda revolución industrial. En la primera y la segunda revolución industrial aparece nueva tecnología. En la primera revolución industrial tú debes recordar que aparece, por ejemplo, la máquina a vapor, la locomotora. En la segunda revolución industrial aparece la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el automóvil, ¿no? Y claro, esto es comprensible, ¿saben por qué, muchachos? Porque es el producto normal del desarrollo científico. De ese desarrollo científico
que comenzó con Galileo, cuando Galileo redescubrió la ciencia en las universidades de esa época, no cuando redescubre la ciencia griega en las universidades de su época, del Renacimiento. Esa ciencia comienza a desarrollarse a grandes pasos, de manera muy vertiginosa, y ya en el siglo XVIII, ese siglo que acabamos de ver en la semana pasada, en el siglo XVIII, el máximo esplendor de esa ciencia moderna está en la figura de Isaac Newton, con su famosa física mecánica. Ese es el gran, digamos así, en términos de Thomas Kuhn, el gran paradigma en la ciencia. Desde Galileo comienza y llega a su cúspide con Newton. Y obvio, en todo proceso de investigación científica, inmediatamente lo que sigue, lo que continúa, recordarán tu curso de epistemología el siglo pasado, conlleva a la investigación tecnológica. Es decir, el desarrollo, o mejor dicho, la elaboración de nuevos aparatos, instrumentos, herramientas, lo que comúnmente se conoce como tecnología. Y obviamente esta tecnología, ¿cuál es, profe? La que aparece tanto en la primera como en la segunda revolución industrial. La máquina a vapor, el telégrafo, el teléfono, el automóvil, la locomotora, etc. ¿Y quién se va a beneficiar de ello? Obviamente quien se va a beneficiar de todo ello va a ser el hombre, la sociedad. Eso va a ser lo que va a observar, lo que va a estudiar principalmente Augusto Comte, cómo el desarrollo científico trae inmediatamente la elaboración de tecnología, y esa tecnología es lo que va a beneficiar, ¿no? Y va a ser útil, ¿no? Si lo queremos ver de un punto de vista pragmatismo, ¿no? Útil para el hombre y la sociedad. Ese es un factor que hay que tener en cuenta para entender estas corrientes que aparecen en el siglo XIX. Incluso no olvidar que dentro de este factor tecnológico, pero también científico, aparece pues una nueva teoría que va a ser el gran paradigma del siglo XIX. Así como en el siglo XVIII, el gran paradigma científico fue la física mecánica de Newton, ¿no? El gran paradigma de la ciencia. Hay otro paradigma, así hablando en términos de Thomas Kuhn, en el siglo XIX, pero que no tiene que ver con la física. Y eso que en la física hubieron grandes descubrimientos científicos en el siglo XIX. Ahí tú debes recordar la teoría del electromagnetismo de Maxwell, o las primeras teorías atómicas acerca de la composición de la materia, ¿no? Por ejemplo, la de Dalton, de Rutherford, Thomson, etc. Incluso en la medicina, en lo que es la fisiología y anatomía, grandes descubrimientos que seguro tú lo has estudiado en tu compendio de psicología. Por ejemplo, a estos dos científicos, Paul Broca, francés, y Carl Bernecker, alemán, que van a estudiar la corteza cerebral y van a estudiar trastornos como el habla y el lenguaje, ¿no? Asociándolos a la corteza cerebral. Ahí se dan cuenta que es un siglo, el siglo XIX es un siglo muy rico en descubrimientos científicos, en el avance de la ciencia, en todos los aspectos. Pero el gran avance científico, el gran paradigma, así hablando en Thomas Kuhn, en términos de Thomas Kuhn, va a ser en la biología, porque en la biología aparece Charles Darwin y va a plantear su famosa teoría de la evolución de las especies, ¿no? En este bonito libro, lo escribió en este bonito libro, El origen de las especies, de 1859, ¿no? Y claro, esta teoría de la evolución de Darwin, como la teoría física mecánica de Newton, en términos de Kuhn, reflejan pues un cambio de visión del mundo, ¿no? Newton en la física y Darwin en la biología, porque con la evolución, con la famosa teoría de la evolución, se trae abajo esta concepción, pues, o se refuta esta concepción
planteada por el creacionismo, ¿no? Que es una posición estrictamente metafísica y defendida exclusivamente por la Iglesia Católica, ¿no? O por la religión cristiana, ¿no? Es un gran cambio de visión en el mundo, específicamente en la concepción del hombre. Por eso, ¿no? Esta teoría de la evolución va a influir muchísimo todo el siglo XIX, si no incluso todo el siglo XX, incluso entre los positivistas, porque sabemos que el padre y fundador del positivismo es Comte, pero hay otros como el inglés Herbert Spencer que van a interpretar el positivismo con ideas de Darwin, ¿no? Lo que se va a conocer como el famoso evolucionismo spenceriano. Pero eso es otra cosa, eso es otro problema. Entonces ya, con estos dos factores que les acabo de explicar, nos queda claro el contexto en el cual se desarrollaron estas dos corrientes filosóficas, tanto el positivismo de Comte como el materialismo histórico de Marx. Sobre los datos biográficos de Comte, hay un dato importante, bueno, que se lo han borrado acá, que creo que no está, pero bueno, era que Comte fue discípulo de San Simón. San Simón, ¿por qué es importante? San Simón es importante porque fue un filósofo socialista utópico. Él desarrolló el famoso socialismo utópico, que es una antesala a lo que va a plantear Marx con su famoso socialismo, ¿no? Y lo que Lenin va a hacer pues en el siglo XX. ¿Okay? Por eso es importante. Otro dato importante de la vida, de la biografía de Comte, es que estudió en la famosa Escuela Politécnica de París, y por su planteamiento filosófico, el positivismo, obvio, es considerado fundador de la sociología. Por eso no te vayas a confundir en la práctica. Si en la práctica te preguntan cuál es el padre de la sociología moderna, el padre de la sociología moderna es un alemán, es Max Weber, ¿ok? Max Weber. En cambio, el fundador de la sociología es Augusto Comte. Otro dato importante que hay que rescatar de Augusto Comte, de su vida, es que él sufría de crisis nerviosas. Y al final de su existencia, en su época de adulto, estas crisis nerviosas se agudizaron. Lamentablemente, Augusto Comte padecía de un trastorno mental llamado esquizofrenia. Era esquizofrénico, y la esquizofrenia se le hizo muy notable, o muy visible, mejor dicho, en su última etapa de su vida. ¿Por qué es importante este dato? Porque él tiene dos etapas de su reflexión que coinciden, lamentablemente, con estas dos etapas de su salud mental. La primera, que es conocida como el positivismo, y que se refleja en este libro que aparece en la diapositiva, Curso de Filosofía Positiva, es su etapa, digamos, de sano, pero cuando comienzan a agudizarse sus crisis mentales, es decir, su esquizofrenia, va a plantear lo que se conoce como la religión positivista, ¿no? O la religión positiva, que si se dan cuenta, ustedes que han estado el siglo ya pasado, plantear una especie de religión positiva dentro del mismo positivismo ya es contradictorio, ¿no? Ya es mínimo problemático, ¿no? Pero él en su etapa de esquizofrenia plantea esta religión positivista, ¿no? Y que la va a plasmar en este libro que no la han puesto en la diapositiva, que es el famoso Catecismo Positivista de 1852. ¿Okay? Eso hay que tener en cuenta para entender pues esto de la religión positiva, ¿no? Ahora, Profesor, ya entrando, un ratito, André, ya entrando a lo que es el positivismo en sí, el positivismo toma su nombre como tal porque parte de la demostración tanto de leyes y teorías científicas. Es decir, el positivismo se dedica a demostrar el conocimiento científico. Ese es el lado, digamos, positivo
de la posición filosófica del mismo positivismo de Augusto Comte. El positivismo de Comte no se dedica, pues, a hacer demostraciones de conceptos que no existen, lo que Comte va a llamar en su momento inexistencias. Es decir, Comte no demuestra inexistencias. Y, profe, ¿cuáles son esos conceptos que no existen? ¿O cuáles son esos conceptos o ideas inexistentes? Esos conceptos o esas ideas que no existen, que son inexistentes para Comte, que sería el lado negativo, son pues todas las ideas metafísicas, como Dios, alma, sustancia, esencia, ser, etc. ¿Ok? Y lo fundamental del positivismo es que, y ahora sí lo pueden entender mucho mejor, es que el conocimiento científico, en tanto se ha desarrollado vertiginosamente desde Galileo hasta Newton, incluso todo el siglo XIX, me va a permitir, supuestamente, solucionar todos los problemas de la humanidad y del hombre, perdón, de la humanidad y de la sociedad, ¿no? Aunque ya, si recuerdan su curso de epistemología, esto ya parece medio pseudocientífico, ¿no? Pero esa es la base del famoso positivismo de Comte, que con el desarrollo científico, en tanto yo puedo elaborar tecnología, yo puedo solucionar los problemas del hombre y de la sociedad, ¿no? Y se entiende porque él ha estudiado, ha sido consciente de todo este progreso científico desarrollado desde Galileo hasta Newton y todo el siglo XIX. Y todo este desarrollo científico que se ha dado desde el Renacimiento para Augusto Comte va a ser pues todo un conjunto de ciencias. Y a todo este conjunto de ciencias que van a ir progresando o que van a ir desarrollándose y van a conseguir tecnología para que la sociedad progrese, el famoso progreso social, todo este conjunto de ciencias es lo que él llama las famosas ciencias positivas. Esas ciencias positivas es lo que en un momento vamos a ver con la clasificación de las ciencias que él plantea. Pero supuestamente, nunca lo olviden, para Comte todo este desarrollo social, perdón, todo este desarrollo científico trae como consecuencia el famoso progreso social. ¿Por qué trae progreso social? Porque este conocimiento científico elabora tecnología. Y esa tecnología supuestamente, según Comte, obvio, es útil para el ser humano y para la sociedad. Sobre esta base, podemos mencionar tres características importantes que posee el positivismo. La primera ya se deduce de lo que hemos planteado hace un momento, en que para Comte el único conocimiento válido, el único conocimiento seguro, confiable, es el de la ciencia, es el conocimiento científico. ¿Y por qué? Porque para Comte la ciencia o este conjunto de ciencias positivas que vamos a ver en un momento estudia solo hechos que se puedan observar y experimentar. Es confiable, es válido porque estudia hechos que se pueden observar y experimentar. Desde un punto de vista epistemológico, estudia hechos que se pueden verificar empíricamente. Lo puedo verificar en la experiencia. Y esto recordarás el siglo pasado, que fue la idea que asimiló, por ejemplo, el positivismo lógico, más conocido por ti como el círculo de Viena, ¿no? Como el círculo de Viena, ¿no? La famosa verificación empírica. Todo conocimiento, mejor dicho, toda idea, concepto o hecho que yo pueda verificar en la experiencia, ese es conocimiento científico. Pero aquel conocimiento, mejor dicho, aquellas ideas, conceptos o hechos que no pueda verificar en la experiencia, es decir, que no los pueda observar ni experimentar, ese no es conocimiento científico. ¿Qué es eso? Ese es pseudoconocimiento, es decir, es conocimiento de la metafísica. Por eso la segunda característica que podemos rescatar del positivismo de Comte es esto último.
que aquel conocimiento que no se puede observar ni experimentar en la experiencia, pues no es un conocimiento válido, no es un conocimiento útil. Y eso tiene que ver con la metafísica, con estas ideas o conceptos que él llamaba inexistencias, ¿no? Como Dios, alma, sustancia, esencia, etc. Por eso la segunda característica del positivismo es su aversión contra la metafísica, ¿no? Su aversión o su rechazo contra la metafísica. Él va a decir que las ideas metafísicas no se pueden experimentar, no se pueden experimentar en la realidad, y que más bien representan las ideas metafísicas un obstáculo para el desarrollo de la ciencia, o como diría Comte, representan más bien un obstáculo para la investigación de la ciencia positiva o de las ciencias positivas. Y esta idea seguro te ha hecho recordar tu ciclo pasado, cuando vimos en epistemología, al famoso positivismo lógico o el círculo de Viena, que asimilan esta misma idea de Comte, su aversión, su rechazo por la metafísica, ¿no? Hay el ejemplo clarito en Carnap, ¿no? Cosa muy distinta, recordarás, por el siglo pasado, tanto en Popper como en Thomas Kuhn. Tanto Popper como Thomas Kuhn consideraban a las ideas metafísicas o los conceptos metafísicos como parte del progreso del desarrollo científico, ¿no? Y ahí recordarás, cuando hablamos de Thomas Kuhn, en las revoluciones científicas, nos da un bonito ejemplo acerca de la teoría del flogisto, la teoría del flogisto planteada por George Stahl, ¿no? Que en su momento era considerada pues una teoría científica, pero era básicamente una mera especulación metafísica, ¿no? Pero era, o fue, mejor dicho, valioso o útil para explicar todo el desarrollo científico en la química, ¿no? Ahora, continuando con Comte, otra idea importante, o la tercera característica de lo que plantea Comte, es su idea de progreso, ¿no? Supuestamente, este desarrollo científico, en tanto me trae como consecuencia la elaboración de tecnología, esa tecnología, como va a beneficiar al ser humano, va a beneficiar al hombre, le va a traer en la sociedad el famoso progreso social, el famoso progreso social, o como diría Comte, el mejoramiento constante y gradual de la sociedad. Esas son las tres características importantes de Comte, ¿no? Y luego viene este punto que es interesante, que tiene que ver con la clasificación de las ciencias, donde él clasifica a las ciencias positivas. Profe, si en el examen me preguntan cuáles son las famosas ciencias positivas de Comte, acá están, pues. Son todas estas, donde la más importante es esta de acá, la sociología. Y como te das cuenta, en esta clasificación de las ciencias, no solamente el criterio que él utiliza es la utilidad, ¿no? Cuáles son más útiles que otras, sino que tiene un orden jerárquico, ¿no? Como te das cuenta por las flechas, van de abajo hacia arriba, donde cada ciencia se sustenta en la precedente, ¿no? Como se dan cuenta, ¿no? Cada ciencia se sustenta en la precedente. Pero que la base de todas las ciencias, ¿cuál es? La misma matemática, que es la ciencia que describe las leyes fundamentales de la naturaleza. Y es obvio que la haya puesto en la base a la matemática. ¿Saben por qué, muchachos? Porque como Comte ha estudiado todo este progreso del conocimiento científico desde Galileo hasta el siglo XIX, ¿se acuerdan Galileo que dijo? Que la naturaleza estaba escrita en lenguaje matemático, específicamente en lenguaje geométrico. Y eso lo plasmó en ese bonito libro conocido sobre los diálogos acerca de los dos máximos sistemas del mundo. Se dio cuenta Galileo que todas las cosas que hay en la naturaleza tienen forma geométrica, ¿no? Mi laptop, un rectángulo, mi taza, un cilindro, y así. Por eso la base de la ciencia, de las ciencias positivas para Comte es la matemática. Sobre ella se van a edificar otras ciencias, pero que tienen como objeto de estudio el aspecto inorgánico o material de la realidad.
Ahí no solamente está la química, la física, sino también la astronomía. Sobre ella se va a sustentar esta ciencia que ya estudia los organismos vivos, que estudia la vida, ¿no? La famosa biología. Y sobre ella se va a sustentar, se va a sedimentar la reina de todas las ciencias, que es la ciencia que va a estudiar al hombre y a la sociedad, y que él lo llama la ciencia coordinadora, ¿no? De todas estas ciencias positivas. Esa es la famosa ciencia llamada sociología, o como él la llamaba, la famosa física social. Esta sociología o física social, para Comte, es la ciencia que estudia la sociedad, ¿no? Y me coordina todo este conjunto de ciencias positivas, desde la biología hasta la matemática, pero que me va a explicar los hechos más complejos de la realidad, porque me va a explicar no solamente lo que es el hombre, sino en su interacción con los demás, es decir, lo que es la sociedad. Por eso él va a dividir a la sociología o la física social en dos disciplinas, como ven en la diapositiva, a la dinámica social y a la estática social. La estática social se va a encargar de estudiar pues la acción social que se desarrolla en la misma sociedad para lograr ¿qué cosa? El orden en la sociedad. La acción social es la manera como las sociedades establecen el orden en la sociedad. En cambio, la dinámica social, ¿qué estudia? Estudia el famoso cambio social, que va a ser lo que va a determinar cómo la sociedad progresa. Es decir, el famoso progreso social. Por eso no olvides para tu práctica, la estática social busca el orden y en cambio la dinámica social el progreso. Y miren, cuando el positivismo de Comte influye en Latinoamérica, tuvo mucha influencia en casi todos los países de la región, incluso en el Perú, pero principalmente tuvo mucho más influencia el positivismo de Comte en Brasil. Incluso en Brasil se desarrolla, o llegaron a desarrollar los filósofos brasileros, la famosa religión positiva. Incluso tanta ha sido la influencia del positivismo en Brasil, que su bandera lleva el lema del positivismo: orden y progreso. Orden y progreso. Ahora, otro punto importante del positivismo de Comte es la famosa ley de los 3 estadios, donde Comte va a explicar la historia, cómo la historia y la humanidad progresa a través de 3 estadios. No son nacional, matute ni monumental. Son 3 estadios: teológico, metafísico y positivo. En el estadio teológico, Comte va a decir que el conocimiento se basa en la mera imaginación y que se manifiesta en las creencias religiosas. Por eso, en el estadio teológico o religioso, cuando se busca la explicación de los fenómenos naturales, se da una explicación mediante seres sobrenaturales. Profe, ¿cuáles son esos seres sobrenaturales que explican estos fenómenos de la naturaleza? Por ejemplo, Dios, ¿no? O los dioses, ¿no? O objetos sagrados como el tótem, o animales como el jaguar, el puma, el águila, qué sé yo. Pero Comte va a decir que el conocimiento progresa, ¿no? Mejora, y pasamos a otro estadio, que es el estadio metafísico o filosófico, donde el conocimiento se basa en la mera especulación. Por eso ese conocimiento especulativo se manifiesta en los sistemas filosóficos. Razón por la cual, cuando el hombre en este estadio metafísico busca explicar los fenómenos de la realidad, lo hace mediante principios o conceptos metafísicos. ¿Como cuáles, profe? Como la teoría de la reminiscencia, la teoría de las formas e ideas, acto y potencia, las 4 causas, etcétera, etcétera. Eso es lo propio del estadio metafísico, ¿no?
Pero el conocimiento sigue evolucionando y llegamos, o cambiando, y llegamos al estadio positivo científico, donde ya el conocimiento se basa en la experimentación, ¿no? Que es parte del punto de vista de la ciencia moderna, ¿no? La experimentación, ¿no? Desde Galileo hasta Newton. Por eso el conocimiento acá se basa en la experimentación y se manifiesta en el conocimiento científico. Razón por la cual, cuando se busca en este estadio positivo explicar los fenómenos de naturaleza, se explican mediante leyes y teorías científicas. Por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, la ley del movimiento de los cuerpos de Newton, el electromagnetismo de Maxwell, etcétera, etcétera, ¿no? Y como te das cuenta, cada estadio corresponde a una sociedad. La sociedad positiva del siglo XIX, la sociedad filosófica anterior y la religiosa, que es básicamente es la etapa, pues, digamos, medieval o antigua, ¿no? Según. Y la última parte, el último punto, tiene que ver con la religión positiva, que en la religión positiva, como te digo, es la etapa o la época donde él está sufriendo muchos ataques esquizofrénicos, ¿no? Su vida mental está muy alterada y plantea, pues, de manera, si te das cuenta, algo contradictorio con lo anterior, una religión positiva, que es básicamente una religión secular, no es una religión mística como el mismo cristianismo, donde acá el Dios no va a ser Jesucristo superstar, sino va a ser la humanidad, incluso esta humanidad es la divinidad a adorar, es el gran ser, así lo llama, y los dogmas de fe ya no son los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos que plantea Dios, sino los principios de la filosofía positivista, incluso las leyes y las teorías científicas. Ahora vamos con Marx. Marx fue un filósofo, pero también economista teórico y periodista alemán, discípulo de Hegel, y que su mejor amigo, no solamente en el ámbito académico, filosófico, sino también en la vida diaria, fue este inglés llamado Friedrich Engels. ¿Por qué es importante Engels? No solamente porque ambos van a escribir el manifiesto comunista, sino porque Engels lo va a ayudar mucho económicamente a Marx, ¿no? Porque Marx siempre fue pobre, ¿no? Incluso cuando se casa y tiene una familia muy numerosa que mantener, quien lo ayuda económicamente a subsistir es Engels. ¿Y por qué, profesor, fue pobre Marx? ¿Porque se dedicó al comunismo, como dice Peter Castell? No, porque en esta época del siglo XIX, como antesala de lo que va a ser el nazismo del Führer en el siglo XX, el Estado alemán había prohibido a los alemanes de origen judío que desempeñen cargos públicos, es decir, que puedan desarrollarse profesionalmente, específicamente. Y, por ejemplo, el papá de Marx era un abogado judío, y como era un abogado de origen judío, no podía desarrollarse profesionalmente en el Estado alemán, razón por la cual no pudo acumular riqueza o bienes materiales para que pueda heredar el joven Marx. Por eso siempre tuvo muchas dificultades económicas Marx, no solamente en su juventud, sino cuando ya tuvo una familia que era incluso muy numerosa. Y también es importante Engels en el ámbito académico, porque es gracias a Engels que Marx pudo conocer Inglaterra. Viajó a Inglaterra y cuando está en Inglaterra conoce el sistema industrial inglés, es decir, el sistema industrial capitalista inglés. Como la burguesía había impuesto, como te dije al inicio de la clase, un nuevo sistema económico, que es este nuevo sistema capitalista, lo que va a ver, lo que va a presenciar Marx en Inglaterra, llevado gracias a Engels, es la desigualdad social producto del sistema capitalista impuesto por la burguesía.
Porque como te dije, en el sistema capitalista, los burgueses van a explotar literalmente a esta nueva clase social llamada el proletario, ¿no? O la clase obrera. Porque no solamente en estas grandes industrias que crea el capitalismo, que crea la burguesía, por ejemplo en Inglaterra, no solamente van a trabajar varones, hombres, sino también mujeres y niños, ¿no? Van a trabajar hombres, mujeres y niños, ¿no? Como acá, bueno, me fui. Van a trabajar no solamente hombres, sino también mujeres y niños, incluso ancianos. ¿Y van a trabajar 8 horas como la CEPREUNI? No, van a trabajar 10, 12, 15, 16 horas diarias. Y el sueldo incluso que les van a pagar va a ser muy mísero, muy miserable el sueldo, que no les va a alcanzar para poder sobrevivir. Van a tener que estar condenados siempre a estar trabajando, trabajando, trabajando para poder vivir. Si no, caen en la miseria. Incluso este sistema capitalista, ¿no?, que genera toda esta desigualdad en la Inglaterra, por ejemplo, del siglo XIX, va a ser defendida y sustentada por los famosos economistas clásicos, ¿no? Seguro tú en tu curso de economía has visto a los famosos economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo, ¿no? Que son los economistas teóricos que van a... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Mises también? Claro, Adam Smith y David Ricardo son los economistas clásicos que sustentan el sistema capitalismo, ¿no? El sistema capitalista. Por ejemplo, Adam Smith, por lo recuerdo, sostenía la idea que para lograr, en este sistema capitalista, para lograr la máxima riqueza posible, se debe garantizar el libre mercado. Es decir, que el Estado tenga un rol pequeño, ¿no? Es decir, el rol del Estado debe ser reducido al mínimo. Porque ¿cómo se va a regular el libre mercado si ya no va a ser el Estado quien va a regular? Va a decir a Adam Smith, el Estado no debe regular el mercado se autorregula. ¿Y cómo se autorregula? Mediante la ley de la oferta y la demanda. Esos son los famosos economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo, quienes sustentan teóricamente a este sistema económico nuevo que impone la burguesía, que es el famoso capitalismo. Pero que, como te das cuenta, va a generar desigualdad en esta nueva clase social, que es el proletariado o la clase obrera, y es Marx quien toma el papel de defensa de esta nueva clase social, el proletariado o la clase obrera, y los va a defender en esta teoría filosófica conocida como el materialismo histórico, que es muy conocida en nuestra época como el marxismo, ¿no? Pero no es marxismo, sino es el materialismo histórico. Y para esto, Marx va a asimilar las ideas de Hegel, principalmente esta idea de la dialéctica, de esta estructura dialéctica de tesis, antítesis y síntesis. Él ya no concibe, Marx, que la realidad tenga como principio el espíritu o la idea absoluta, sino él concibe que la realidad tiene una estructura material, tiene una base material en el cual se desarrolla no solamente la sociedad y el hombre, sino también la naturaleza. Pero este desarrollo en el cual se da la misma sociedad y la misma naturaleza, tiene como base, como estructura, una estructura dialéctica, ¿no? De tesis, antítesis, síntesis. Eso lo va a plantear en este famoso materialismo histórico. En este materialismo histórico, ¿qué hace Marx? Analiza, explica, interpreta el desarrollo histórico del hombre a través de la sociedad. Es decir, desde que el hombre aparece en sociedad hasta la sociedad del siglo XIX. Trata de explicar cómo han pasado esas distintas o esos distintos
tipos de sociedades. ¿Como cuáles, profe? Como la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad capitalista, que es la sociedad que él menciona, que pertenece a este siglo XIX. Y se va a dar cuenta Marx en este materialismo histórico, ¿no? En esta interpretación del desarrollo social histórico del hombre, que la base de la sociedad, ¿no? La base de la sociedad, esta base material de la sociedad, según Marx, es una base económica. Es decir, la estructura económica, la base económica es lo que determina el desarrollo de una sociedad. Repito, para Marx, la base de la sociedad es una base material. ¿Pero cuál, profe? Una base económica. La estructura económica es lo que determina la sociedad. Específicamente, los modos de producción son lo que determinan a una sociedad. Por eso, cuando estábamos en una sociedad esclavista, el modo de producción, ¿cuál era? Obvio, un modo de producción esclavista. Pero de ahí dialécticamente pasamos al modo de producción feudal, que es lo que va a determinar a esta sociedad feudal. Por eso, cuando pasamos dialécticamente a este modo de producción capitalista, estamos viviendo en una sociedad capitalista. Siempre la base económica, es decir, el modo de producción económico, es el que determina el desarrollo de una sociedad. Y esa sociedad, por ende, va a tener esta estructura, como ves acá en la diapositiva. Una infraestructura y una superestructura. La infraestructura, no lo escúchenlo bien, la infraestructura es la base económica. La base económica. La infraestructura es la base económica. Las relaciones de producción, ¿no? Entre obrero y capitalista y las fuerzas productivas, ¿no? Las máquinas, las herramientas, la materia prima, etc. La infraestructura, no lo olvides nunca, en la sociedad es la base económica, el modo de producción. Y ese modo de producción, esa base económica, ese modo de producción, determina la superestructura, que es básicamente la ideología. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que la base económica va a determinar la manera como las personas piensan en la sociedad. Es decir, la manera como la sociedad, perdón, la manera como, sí pues, la manera como la sociedad concibe las ideas, concibe los valores, las leyes, la política, la ciencia, la religión, etc. Repito, esto es importante. Toda sociedad para Marx tiene dos estructuras. La infraestructura, que es la base económica, y la superestructura, que es la base ideológica. La base económica, que es básicamente los modos de producción, determinan la ideología, es decir, determinan la manera de cómo piensan las personas, cómo asumen la religión, la sociedad, la filosofía, la ciencia, etc. Un ejemplo, estamos en un modo de producción capitalista. En un modo de producción capitalista, lo importante que es en la economía, la propiedad privada, ¿no? Y el dinero, por ejemplo, la propiedad privada y el dinero, la riqueza también. Por eso, la riqueza, la propiedad privada y el dinero va a determinar la manera como las personas piensan y conciben las relaciones sociales, la religión, la filosofía, la ciencia, ¿no? Por eso, en la sociedad, como estamos en este modo de producción capitalista, las personas en los valores, por ejemplo, prefieren valores económicos que a valores morales o religiosos o éticos, por ejemplo. Siempre el modo de producción determina la manera de pensar de las personas. Eso es lo típico en Marx. Esto nos va a llevar, antes que nos gane el tiempo,
a explicar este punto importante que tiene que ver con el trabajo alienado, ¿no? O que en algunos textos se conoce como la alienación del trabajo. El punto de partida de Marx es que el hombre, para poder satisfacer necesidades básicas, ¿como cuáles, profe? Alimentación, vivienda, vestimenta, tiene que trabajar, obvio, ¿no? Tiene que trabajar para conseguir ¿qué cosa? Bienes materiales. ¿Como cuáles, profe? Comida, una casa, un departamento donde vivir y ropa, ¿no? Mi jean, mi polo, mi casaca, etc. Esa es la base para entender el trabajo alienado o la alienación del trabajo en Marx. El hombre, para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestimenta, tiene, obvio, que trabajar. Así consigue bienes materiales como comida, alimentación, no comida, perdón, una casa, un departamento, un jean, una casaca, etc. Para satisfacer esas necesidades. El problema viene, según Marx, en el sistema capitalista porque el hombre ya no produce bienes materiales para satisfacer sus propias necesidades, sino para satisfacer las necesidades de otros. Ese es un factor, escúchame. El problema viene en el sistema capitalista que el hombre ya no produce bienes materiales para satisfacer sus propias necesidades, sino ahora, en esas fábricas capitalistas grandes que vemos aquí en la foto, produce muchos bienes materiales, pero para que otras personas puedan satisfacer sus necesidades. Y el otro factor importante para entender la alienación del trabajo es el siguiente, que estos obreros, esta clase trabajadora o el proletario, va a trabajar pues en estas fábricas no 8 horas, sino 10, 12, 15, 16 horas. Van a trabajar, como ves en la foto, hombres, mujeres, niños, ancianos. Si te enfermas o no puedes ir a trabajar, qué sé yo, por problemas familiares, te botan, te despiden, contratan a otro que incluso trabaja por mucho menos de lo que a ti te pagaban, por ejemplo. Entonces, en esta época de inicios del capitalismo, donde no hay derechos laborales y tú produces un montón de bienes materiales, pero ya no para satisfacer tus necesidades, sino para que el burgués o el capitalista a este bien material, a esta mercancía, lo oferte en el mercado y lo compre otra persona y esa persona sí pueda satisfacer sus necesidades. En esas condiciones de explotación laboral y de ya no producir bienes materiales para satisfacer tus necesidades básicas, el hombre se cosifica, se enajena. ¿Por qué? Porque ya es tratado como un mero instrumento, como un mero objeto más de la fábrica. Como te decía, si te enfermas o no puedes ir a trabajar, te reemplazan como si fueras pues un instrumento o una máquina más de la fábrica. En eso consiste principalmente la enajenación o alienación del trabajo en el ser humano. Y la consecuencia es, Profesor, para terminar, Andrea, antes que me gane el tiempo, la consecuencia es terrible porque cuando le pagan al trabajador, el sueldo que le paga el burgués al trabajador no va a alcanzar, no va a ser suficiente y el dinero excedente, que es el dinero que el burgués vende el bien material en el mercado, ese excedente económico es conocido con el nombre de plusvalía, que según Marx es la apropiación del trabajo no pagado al obrero o al proletario. Ese excedente económico, que es la famosa plusvalía, es lo que va a generar la desigualdad social. Es uno de los factores, porque va a traer como consecuencia que con ese excedente económico el burgués pues se compre más máquinas, más herramientas, controle el mercado y así someta mucho más al proletario. Y en cambio el proletario, el trabajador, pues va a seguir siempre
en la miseria. Pero va a decir Marx que cuando el obrero sea consciente de su clase social, es decir, consciente de esta desigualdad, va a provocar lo que se conoce como la famosa revolución socialista. Y en la revolución socialista, ¿a quién se va a derrocar? ¿A quién se va a derrocar? Es al capitalista, al burgués. Una vez derrocado el burgués o capitalista, se instaura la famosa dictadura del proletariado, con la finalidad, pues, de lograr el famoso comunismo, ¿no? Bueno, ahora sí dime, mi estimado André, mientras dejo de compartir. Profesor, la alineación del trabajo no era que el obrero no se veía reflejado en la dialéctica del esclavo y el maestro, no se veía reflejado como no tenía dignidad de su maestro y entonces buscaba la dignidad en su trabajo, pero ahora como no se le retribuía y no se podía ver reflejado en su trabajo, sucedía la alienación del trabajo. Es que la alienación básicamente está en que no le pagan lo que le deberían pagar, según Marx, ¿no? No le pagan lo que le deberían pagar por la producción, por la elaboración, pues, de este bien material mediante su fuerza laboral al trabajador, ¿no? Y como además es explotado en esta época, literalmente es una herramienta más dentro de este sistema capitalista. Voy a dar las claves. La 1 es dedo, 1 dedo, 2 beso, 2 beso, 2 beso, 3 casa, 3 casa, 3 casa, 4 dedo, 4 dedo, 4 dedo, 5 dedo, 5 dedo, 5 dedo, 6 también dedo, 6 también dedo, 7 casa, 7 casa, 7 casa, 8 dedo, 8 dedo, 9 avión, 9 avión y 10 besos, 10 besos. André, el sábado entro temprano como hoy día y ahí la continuamos, ¿ya? Voy a detener la grabación. Ya, profesor. Voy a detener la grabación.